19, verse 11. Proverbio 19, versículo 11. A man's discretion makes him slow to anger, and it is his glory to overlook a transgression. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. You may take your seats. Pueden tomar asiento. This world is characterized by anger. Este mundo está caracterizado por el enojo. Paul Washer once said Paul Washer una vez dijo that the day that the world is not at war, que el día en que el mundo no esté en guerra it's because they're reloading their guns. es porque están recargando sus armas. Never has there been so many people angry for so many different things. Nunca han habido tantas personas molestas por tantas cosas. This anger has been fueled by psychology over the years. Este enojo ha sido alimentado por los psicólogos por los años. They make people believe that they are the victims. Hacen a la gente creer que ellos son las víctimas. Tell them that their anger is justified. Que le dicen que su enojo es justificado. And that they need to be angry in order to deal with the abuse or the mistreatment that they have suffered. Y que necesitan estar enojados para lidiar con el abuso o el maltrato. This truly does not help self-centered, selfish people who think they are the most important in the world. Esto de verdad no ayuda a las personas egoístas y narcisistas que se creen que son lo más importante en el mundo. And that anyone who offends them deserves the most severe consequences. Y quien sea que lo ofenden merece la consecuencia más severa. There is anger everywhere these days. En estos días hay enojos en todas partes. In our music, En nuestra música, movies, películas, shows, series, series, our schools, nuestras escuelas, our families, nuestras familias, our communities, nuestras comunidades and even our churches. y nuestras iglesias. Anger has really become the attitude that defines our culture. El enojo realmente se ha convertido en la actitud que define nuestra cultura. And forgiveness has become an absent virtue. Y el perdón se ha convertido en una virtud ausente. Disculpe. I'm sorry. The lack of forgiveness destroys relationships. La falta de perdón destruye relaciones. It's impossible to live in this world and not offend someone at some point. Es imposible vivir en este mundo sin ofender a alguien en algún momento. This then calls for forgiveness. Lo cual entonces requiere perdón. Because if we don't forgive, then the accumulation of these offenses will continue to feed our anger. Porque si no perdonamos, la acumulación de estas ofensas continuará alimentando nuestro enojo. And I like the way that John MacArthur puts it. Y me gusta la forma que lo pone John MacArthur. Never is a person more like Satan than when he hates. Nunca es una persona más como Satanás que cuando odia. Never is a person more like Satan than when he is angry. Nunca más una persona como Satanás que cuando está enojado. Angry to the point that he wishes to kill. Enojado al punto en que desea matar. Not all anger leads to killing. No todo el enojo lleva a matar. Because we are restrained. Porque estamos restringidos. We are restrained by the consequences. Estamos restringidos por las consecuencias. But you know as well as I do Pero usted sabe, igual que yo, that if there was not a threat of arrest and trial and incarceration and death penalty, que si no hubiese una amenaza de arresto, juicio y encarcelamiento, if people were actually free to do whatever they wanted without repercussions, si la gente fuera realmente libre de hacer lo que quisiera sin repercusiones, mankind would have slaughtered itself a long time ago. la humanidad se hubiese extinguido hace mucho. Never is a person more like Satan than when he is angry, Nunca es una persona más como Satanás que cuando está enojado, when he hates, cuando odia and when his desire is to eliminate life. y cuando desea eliminar vidas. On the other hand, Por el otro lado, never is a person more like God than when he loves and forgives. nunca es una persona más como Dios que cuando ama y perdona. That's how it is. Así es. The world belongs to Satan. El mundo le pertenece a Satanás. They're of their father, the devil. Son de su padre el diablo. Therefore, they hate, Así que odian, they are angry, se enojan, they are violent, son violentos, they do damage, hacen daño they kill. y matan. But on the other hand, Pero del otro lado,
Those of us who name the name of Jesus Christ, los que nombramos el nombre de Jesucristo, those of us who are believers, aquellos de nosotros que somos creyentes, ought to be marked by our love. debemos estar marcados por nuestro amor. And our love manifests itself in forgiveness. Y nuestro amor se manifiesta en el perdón. Let's go back to the text in Proverbs 19. Vayamos al texto en Proverbios 19. A man's discretion makes him slow to anger, and it is his glory to overlook a transgression. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. We do not get any higher than when we overlook a transgression. No llegamos más alto que cuando pasamos por alto una transgresión. As the Bible says, that is our glory. Como dice la Biblia, esa es nuestra gloria. That's our peak as humans. Eso es nuestro tope como humanos. When we are able to rise above our anger and bitterness and forgive. Cuando podemos pasar por alto nuestro enojo y amargura y perdonar. The verses that we studied in our last message Los versículos que estudiamos en el último mensaje called us to imitate God as his beloved children nos llama a imitar a Dios como sus hijos amados and walk in love as Christ loved us and gave himself up for us. y caminar en amor como Cristo nos amó. We learned that our God is love, Aprendimos que nuestro Dios es amor and that love expresses itself through forgiveness. y que ese amor se expresa a través del perdón. Keeping that in mind, Teniendo eso en mente, I'd like to read a few verses. me gustaría leer algunos versículos. If you can go with me, feel free to do so. But if not, I'm just going to read them because we don't have much time. So Si me quieren there's plenty of acompañar, verses. si me quieren acompañar pueden hacerlo, pero lo voy a leer así rápidamente porque no tenemos mucho tiempo. Exodus 34, 6 through 7. Éxodos capítulo 34, versículos 6 al 7. Then the Lord passed by in front of him and proclaimed, the Lord God, compassionate and gracious, slow to anger and abounding in loving kindness and truth, who keeps loving kindness for thousands, who forgives iniquity, transgression, and sin. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Proverbs 10:12. Hatred stirs up strife, but love covers all transgressions. Proverbios capítulo 10, versículo 12. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. And 1 Peter 4:8. Above all, keep fervent in your love for one another, because love covers a multitude of sins. Y primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Out of all of our qualities and virtues, De todas nuestras cualidades y virtudes, none is more like God's character than forgiveness. ninguna es tanto como el carácter de Dios que el perdón. There's no way any of us could have a relationship with God without his forgiveness. No hay manera de que ninguno de nosotros pudiera tener una relación con Dios sin su perdón. We have only received salvation because God forgives. Solo hemos recibido perdón, salvación, porque Dios perdona. Never are we more like God than when we forgive. Nunca somos más como Dios que cuando perdonamos. Go with me to Matthew 5. Acompáñame a Mateo capítulo 5 We're going to go to the verses 43 through 48. y vamos a leer del versículo 43 al 48. And it says, "You have heard that it was said, 'You shall love your neighbor and hate your enemy.' But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you, so that you may be sons of your Father who is in heaven. For he causes his sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. For if you love those who love you, what reward do you have? Do not even the tax collectors do the same? If you greet only your brothers, what more are you doing than others? Do not even the Gentiles do the same?
Therefore, you are to be perfect as your heavenly Father is perfect. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrujan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. And the perfection our Lord has in mind in these verses is demonstrated by forgiving our enemies. Y la perfección que nuestro Dios tiene en mente es demostrada al perdonar a nuestros enemigos. Unforgiveness holds us prisoners to our past. La falta de perdón nos mantiene prisioneros de nuestro pasado. As long as we refuse to forgive, Mientras nos neguemos a perdonar, we are chained to that person estaremos encadenados a esa persona and their offense. y a su ofensa. We are keeping the pain alive, Estamos manteniendo vivo el dolor, adding fuel to the fire, añadiendo leña al fuego, picking at an open sore, pellizcando una herida abierta, keeping it from healing. impidiendo que sane. Basically sentencing ourselves to continue to go through life feeling as bad as we do now. Básicamente sentenciándonos a continuar yendo por la vida sintiéndonos tan mal como estamos. Only a fool would imprison himself in their anger by refusing to forgive. Solo un tonto se apresionaría en su enojo al negarse a perdonar. Forgiveness frees us from tension and anxiety. El perdón nos libera de tensión y ansiedad It brings peace. y nos trae paz. Every Christian should be marked by forgiveness. Cada cristiano debe estar marcado por el perdón. And we can find in the scripture many reasons why. Y podemos encontrar muchas razones para esto en las Escrituras. Tonight we'll talk about 4 of them. Hoy hablaremos de 4. The first one, El primero, the first reason why we should forgive according to the Bible, la primera razón por la cual debemos perdonar, de acuerdo a la Biblia, it's found on the 6th commandment. se encuentra en el 6º mandamiento. You shall not commit murder. No matarás. And you may think, what does this have to do with Y forgiveness? pensará, ¿qué tiene que ver esto con el perdón? This is talking about not killing people, Esto habla de no matar a gente, not about keeping the peace in the church. no de mantener la paz en la iglesia. Let's go to Matthew 5, Acompáñame en Mateo 5, verses 21 and 22, versículo 21 al 22, where we'll understand this a little more. donde entenderemos esto un poquito mejor. And it says, You have heard that the ancients were told, You shall not commit murder, and whoever commits murder shall be liable to the court. But I say to you that everyone who is angry with his brother shall be guilty before the court. And whoever says to his brother, You are good for nothing, shall be guilty before the Supreme Court. And whoever says, You fool, shall be guilty enough to go into the fiery hell. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. 1 John 3:15. Everyone who hates his brother is a murderer, and you know that no murderer has eternal life abiding in him. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. So when you are unforgiving, Así que cuando no perdonan, you're considered a murderer. eres considerado un asesino. Murderers do not get into heaven. Los asesinos no entran al reino de los cielos. Number 2, Número 2. whoever offended you offended God more. Quien te ofendió, ofende más a Dios. Every sin committed against anybody, it is a sin against God.
Todo pecado en contra de alguien es un pecado en contra de Dios. It is an offense to another person to sin against them. Es una ofensa a otra persona al pecar en su contra. It is a far greater offense against God. Es una ofensa mucho más grande en contra de Dios. Psalm 51:4 says, "Against you, you only, I have sinned and done what is evil in your sight, so that you are justified when you speak and blameless when you judge." En Salmo 51:4 dice, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. This psalm was written by King David, Este salmo fue escrito por el rey David, and even though he had sinned against Bathsheba, y aunque él había pecado en contra de Betsabé, and he'd sinned against Uriah, y había pecado en contra de Urías, and he'd sinned against his own family, y había pecado en contra de su familia, and he sinned against Israel, y pecó en contra de Israel, this is what he says. esto es lo que él dice, Against you, you only, I have sinned and done what is evil in your sight. contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Every sin that you ever commit may be a sin against someone else. Cada pecado que cometas puede ser un pecado contra alguien más. A sin someone else committed might be a sin against you. Un pecado cometido por otra persona puede ser un pecado cometido contra ti. But it is far greater a sin against God, Pero es un pecado mucho más grande contra Dios, who is absolutely holy. quien es absolutamente santo. If God, the most holy Si Dios, el más santo and the most offended y el más ofendido and most willing to forgive, y más dispuesto para perdonar, who are you not to forgive? ¿quién eres tú para no perdonar? Do you think that you deserve more than God? ¿Crees que mereces más que Dios? Jesus suffered for us and left us an example to follow. Jesús sufrió por nosotros y nos dejó un ejemplo a seguir. He who committed no sin, nor was any deceit found in his mouth, and while being reviled, he did not revile in return. While suffering, he uttered no threats, but kept entrusting himself to him who judges righteously. And he himself bore our sins in his body on the cross, so that we might die to sin and live to righteousness. For by his wounds we were healed. 1 Peter 2:22-24. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanado. Primera de Pedro 2:22-24. And in the suffering, he said, Y en el sufrimiento él dijo, Father, forgive them. They do not know what they're doing. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. If God, Si Dios, who is most offended, quien es el más ofendido, has forgiven, ha perdonado, why can't you? ¿por qué no puedes hacerlo tú? Are you above God? ¿Estás por encima de Dios? Do you have higher standards than God? ¿Tienes un estándar mayor al de Dios? Are you more significant than God? ¿Eres más significativo que Dios? If God is the most holy and has forgiven the greater offense, why can't you, the least holy, forgive the lesser offense? Si Dios es el más santo y ha perdonado la ofensa mayor, ¿por qué no puedes tú, el menos santo, perdonar las ofensas menores? Point number 3. Punto número 3. Those forgiven the greater sins should forgive the lesser ones. Aquellos que fueron perdonados los pecados más grandes deben perdonar los más pequeños. We have been forgiven by God. Hemos sido perdonados por Dios. If God can be willing to forgive us the truckload of sins that we have committed against him, Si Dios está dispuesto a perdonar el montón de pecados que hemos cometido contra Él, all of the accumulated unpayable debt, toda la impagable deuda acumulada, should we not then forgive the sins committed against us, which are way smaller in comparison? ¿no deberíamos entonces perdonar los pecados en contra de nosotros, que en comparación son mucho más pequeños? Matthew 18:21-22 says, Then Peter came and said to him, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Up to 7 times? Jesus said to him,
I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7. En Mateo 18, el 21 al 22 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pequen contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. We know from some historians that Jews used to forgive up to 3 times. Sabemos por los historiadores que los judíos perdonaban solo hasta 3 veces. After that, you were done. Después de eso, hasta ahí llegaba. So Peter, Pedro, trying to impress the Lord, tratando de impresionar al Señor, said, up to 7 times? le dijo hasta 7 veces, Little did he know what Jesus was going to answer him. pero no tenía la menor idea de lo que Jesús le iba a responder. Jesus said to him, I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7. Sorry. Verse 22. Y Jesús les dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. 7. 7. Constant forgiveness. Un perdón constante. That's what he was talking about. De eso era que estaba hablando. We can't receive the forgiveness that we receive from God and be unforgiving over the petty things that offend us. No podemos recibir el perdón que recibimos de Dios y no perdonarlas por las cosas mezquinas que nos ofenden. God has given you forgiveness for an unpayable debt. Dios te ha perdonado por una deuda impagable. How could we take such forgiveness and not give it in return? ¿Cómo podemos recibir tal perdón y no darlo a cambio? Jesus said in Matthew 5:7, Jesús nos dice en Mateo 5:7, Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Follow me to Matthew 18. We're going to go to verses 23 through 33. Sígueme en Mateo capítulo 18, vamos a leer de versículos 23 al 33. Keep your Bibles open. We're doing a lot of reading today. Mantenga su Biblieta que vamos a estar leyendo mucho. All right, Matthew 18, 23 through 33. For this reason, the kingdom of heaven may be compared. On Matthew 18, 23 through 33, here we're going to find how Jesus explained this subject to the disciples. And it says, For this reason, the kingdom of heaven might be compared to a king who wished to settle accounts with his slaves. When he had begun to settle them, one who owed him 10,000 talents was brought up to him. But since he did not have the means to repay, his Lord commanded him to be sold along with his wife and children and all that he had, and repayment to be made. So the slave fell on the ground and prostrated himself before him, saying, Have patience with me, and I will repay you everything. And the Lord of the slave felt compassion and released him and forgave him the debt. But the slave went out and found one of his fellow slaves who owed him 100 denarii. And he seized him and began to choke him, saying, Pay back what you owe. So his fellow slave fell to the ground and began to plead with him, saying, Have patience with me, and I will repay you. But he was unwilling, and went and threw him in prison until he should pay back what was owed. So when his fellow slaves saw what had happened, they were deeply grieved, and came and reported to their Lord all that had happened. Then summoning him, his Lord said to him, You wicked slave, I forgave you all the debt because you pleaded with me. Should you not also have had mercy on your fellow slave in the same way that I had mercy with you? Okay, en este pasaje encontramos cómo Jesús le explica esto a sus discípulos. Y dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda.
Pero saliendo aquel siervo halló a unos de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné, porque me rogaste. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? That last line Esa última línea, really hits deep. de verdad que da duro. You wicked slave. Siervo malvado. This is what the Lord is saying to us unforgiven ones. Eso es lo que el Señor nos dice a nosotros, los que no perdonamos. You wicked slave. Siervo malvado. I forgave you all that debt Te perdoné toda esa deuda because you pleaded with me. porque me rogaste, Because you came on your knees and asked for forgiveness for your sins. porque te arrodillaste y pediste perdón por tus pecados. And I had compassion on you and I forgave you. Y tuve compasión de ti y te perdoné. And you can't forgive your brother? ¿Y no puedes perdonar a tu hermano? You can't forgive a simple offense? ¿No puedes perdonar una simple ofensa? We have offended the Lord since the day that we were born. Hemos ofendido al Señor desde el día que nacimos, Yet he loves us pero aún no ama and he forgave all of our sins. y perdonó todos nuestros pecados. And a brother or sister offends you once Un hermano te ofende una vez and you're already, oh no, y ya estás, oh no, we're not friends. ya no somos amigos, I don't speak to that person ya no le anymore. hablo a esa persona, I don't like them no me cae bien, because how we say in DR, como decimos en República Dominicana, you're the last Coke in the desert eres la última Coca-Cola en el desierto and nobody can touch you. y nadie puede tocarte. We're offended because our ego was wounded, Estamos ofendidos porque nuestro ego fue herido, because we think too highly of ourselves. porque pensamos muy alto de nosotros. We should think highly of Christ. Debemos pensar alto de Dios, Cristo. de Cristo. We should think highly of Christ, Debemos pensar alto de Cristo, not of ourselves. no de nosotros. We are nothing. No somos nada, We are nothing. no somos nada. He is everything. Él es todo. And if that God who is everything Y si ese Dios que lo es todo, can not only forgive the person that offended you, no solamente puede perdonar a la persona que te ofendió, but can forgive you pero puede perdonarte a ti for absolutely everything that you have done to him por todo lo que tú le has hecho a él and all that you have done to other people y todo lo que le has hecho a otras personas that have then also been sins against him. que también hubieran sido pecado en contra de él. Why can't you forgive your brother or sister? ¿Por qué no puedes perdonar a tu hermano o tu hermana? Why is that so hard? ¿Por qué es tan difícil? Why is it so hard for us to let go of our ego? ¿Por qué es tan difícil soltar nuestro ego? Stop thinking about ourselves as our most prized possession, Y dejar de pensar de nosotros mismos como nuestra posesión más preciada. We are nothing. no somos nada. Jesus is everything. Jesús lo es todo. And he gave up that everything Y dio todo for you and for me. por ti y por mí. Which takes us to point number 4. Lo cual nos lleva al punto número 4. The absence of forgiveness makes us unfit to worship. La falta de perdón nos hace inaptos para adorar. Matthew 5:23 to 24. Mateo 5, del 23 al 24. Therefore, if you are presenting your offering at the altar, and there remember that your brother has something against you,
Leave your offering there before the altar and go. First, be reconciled with your brother, and then come and present your offering. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de tu hermano, que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. No one should approach God with the intention to worship if he or she has any unsettled grudges with another brother or sister. Nadie debería acercarse a Dios con la intención de adorar si él o ella tiene algún rencor no resuelto contra su hermano o hermana. Regardless of whose fault it is, Sin importar de quién sea la culpa, bitterness, la amargura, hate, el odio, anger, enojo and unforgiveness y falta de perdón cannot be brought up to a place of worship. no puede traerse a un lugar de adoración. We have to let those things go. Tenemos que dejar ir esas cosas. God doesn't want worshipers who are filled with unforgiveness, Dios no quiere adoradores que no perdonen, but believers who walk in love and forgiveness as He does, sino creyentes que caminen en amor y perdón como Él, who can truly worship Him in spirit and in truth. quienes puedan adorar verdaderamente, en espíritu y en verdad, And who not only worship at the altar, but with their whole lives. y que no solamente adoren en el altar, sino con su vida. Coming up here to sing or play an instrument, Subirse aquí a cantar o tocar un instrumento to pray, para orar, to collect or to bring your offering, para traer o colectar la ofrenda, or even participating of the Lord's Supper, o participar de la Cena Santa, de la Santa Santa Cena, Cena, while being angry at someone, estando enojado con alguien, or not having reconciled yourself with someone you have offended, o no haberse reconciliado con alguien que haya ofendido, it's disobedience. es desobediencia, And therefore it's a sin against God, y por lo tanto es un pecado en contra de Dios, which means your worship lo cual significa que su adoración will not be heard by God, no será escuchada por Dios, much less please Him. y mucho menos complacerse, It won't even reach the ceiling. ni siquiera pasará el techo. The same is true for anything that you do for the Lord. Lo mismo es cierto para cualquier cosa que haga para el Señor. He will never receive it if you serve Him with an unforgiving, ungrateful heart and a bitter and selfish attitude. Él nos recibirá si usted le sirve con el corazón ingrato que no perdona y una actitud amarga y egoísta. Brethren, love and forgiveness are the only things that can sustain a friendship. Hermanos, el amor y el perdón son la única cosa que pueden sostener una amistad, A marriage, un matrimonio, a family, una familia and more importantly, a church. y mucho más importante, una iglesia. No relationship could ever survive unforgiveness. Ningún tipo de relación podría sobrevivir la falta de perdón. So let us forgive as God does, Así que perdonemos como Dios lo hace, unconditionally and permanently, incondicional y permanentemente, in love. en amor. God bless you all. Dios les bendiga a todos.